Hola niños, hola papitos de sexto año, ¿cómo están? Espero que bien, espero que hayan descansado. En algunos casos no fue así, revisaba de vez en cuando mi correo, pero vacaciones fueron vacaciones. Esta vuelta estas vacaciones fueron distintas, me quedo en casa, pero esta vuelta, papitos, niños, va a ser más tranquila, más pausada, ya que desconocemos de una u otra manera el regreso oficial a las clases presenciales. Yo sé que muchos prefieren que sus hijos se queden en casa, que estén bien, y lo entiendo, créanme que lo entiendo. Yo creo que tuviese un hijo haría exactamente lo mismo, me quedaría en casa. Lo dejaría en casa aunque repitiera el año, no me interesaría. Pero mi deber, por otro lado, mi deber como profesora es, aunque se quede en casa, que tenga que estudiar igual y tenga que reforzar y repasar los contenidos, aunque no sea con la velocidad ni con la misma intención que le ponen los niños en clase. Tratemos de hacerlo lo mejor posible, vamos a ir más pausados esta vez. Las clases van a ser igual que en su horario de clases, lunes, martes y viernes. Como este viernes es feriado, tienen libre, así que esta semana va a ser solo lunes y martes. Van a ser esta semana y la próxima van a ser semanas de repaso, donde se les va a enviar una evaluación formativa, tal como lo dice la palabra, formativa. No es sumativa, no es acumulativa, es una evaluación donde quiero ver a ver quiénes son capaces de desafiarse y responder una prueba, tal como si lo hicieran en el colegio, tal como si estuvieran respondiendo una prueba en clase, con un tiempo determinado de 1 hora. La idea es que no le pidan ayuda a los papás, háganlo solitos y desafíense, así como lo hacen en los juegos. ¿Qué pasa en las etapas? Ya, desafiémonos como si fuese un juego. Este es nuestro juego ahora, el juego de no me queda de otra que aprender en clase. Pensemos que no son los únicos que han estudiado alguna vez en casa, muchos niños han estudiado en casa. ¿Y hasta dónde puedo? No va a haber una nota como tal, no les voy a colocar ni un 2, ni un 3, ni un 4, ni se copiaron, o no, les voy a colocar estas pruebas son iguales, no. Pero sí va en conciencia. Si usted me dice, tía, ¿sabe qué? Sí, quiero que me evalúe y quiero que me diga, ¿lo logré? ¿Me faltó? O definitivamente no lo estoy logrando con los estudios en clase. Pero para saber eso, tienen que enviarme. Ahora, no es obligatorio, pero también es decisión de ustedes. Ahí en la misma evaluación va a ir el tiempo, porque si usted va a hacer la evaluación en 3 días, mejor no me la mande, porque está tomándose el tiempo que se habría tomado en hacerme una prueba, en hacerme una guía tranquilamente en casa. La idea de las evaluaciones es que se hagan con ese tiempo. Desgraciadamente no la puedo enviar, me encantaría, porque yo sé que hay una forma para poder enviárselas y que ustedes me respondan y me lleguen rápidamente, y respondo rápidamente, pero créanme que me demoro más haciendo eso que una prueba, no, porque no, ya tendría que haberlas tenido a medio andar las pruebas para poder enviárselas listas. Esas pruebas no toman un medio día, es un montón de cosas que realmente es complicado, pero van a ir todas las indicaciones en la evaluación formativa cuando se las envíe, cómo la pueden contestar, cómo me la van a enviar, de qué manera la van a responder y todo. No les voy a colocar nota, no les voy a colocar cuánto puntaje, solamente quiero que me la respondan. Y yo les voy a colocar cuáles son sus respuestas malas, no tanto detalle como lo hago con sus tareas de las guías que me mandan, que ahí se los mando con detalle donde se están equivocando, pero ahí cuáles tienen malas y si están en logrado, medianamente logrado o no logrado. Eso no les voy a colocar puntaje para que sepan. Ahora, para poder hacer eso, primero tenemos que repasar múltiples factores, números primos y compuestos, y ¿qué me queda en tintero? Descomposición prima. Este va a ser uno de los videos más largos junto con el que viene, para recordar, porque es simplemente para recordar. Esto ya lo vimos previo a las vacaciones. Entonces, recordemos que son los múltiplos. Los múltiplos son los productos que se crean a partir de cada número. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo busco los múltiplos de 8, busco que son
8, 16, 24, 32, 48 y puedo seguir sucesivamente. Los múltiplos, si lo vemos de una forma más simple, es el número multiplicado por los distintos factores. Por 1, por 2, por 3, 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, por 4, por 5 y podemos seguir. Me comí el 5, no me había dado cuenta. El 48 es presionar por 5, ese es por 6. 40. Debería haberlo hecho al revés, pero bueno, me salté uno, no sé por qué. Este es por 5, ahí sí. Para que vean que yo no hago ediciones, yo armo nomás. Y si me equivoco, lo corregimos en el minuto porque soy humana y no voy a estar haciendo perfecciones porque la perfección es para aquellos que se creen dioses. Y yo no me creo. Esos son los múltiplos. Por ejemplo, los múltiplos de 4. Múltiplos de 4. ¿Cuáles son los múltiplos de 4? 4, 8, 12, 16. ¡Ay! 20, estoy bien. 20, 24, 28, 32 y podemos seguir sucesivamente. Y esto sería por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8. ¿Qué característica tenemos en los múltiplos? Que los múltiplos son infinitos. Igual que los números, no tienen término. Los podemos encontrar indefinidamente, ya que en múltiplos de un número pueden haber infinidades. Por otro lado tenemos los factores. Vamos a ver los factores. En el caso de los factores, vamos a ir nomás a las palabras factores, si por lo menos. Ah, ya me volví loca con la. Los factores. Los factores de un número son los números que hacen posible en cuántas veces se puede dividir de manera exacta. O qué números al ser multiplicados entre ellos me entregan ese número. Los factores son los números tal como lo dice la palabra, factores. ¿Cuáles son los elementos de una multiplicación? Factor, factor, producto. Los factores son los números que permiten que al ser multiplicados estos dos me den el número que estoy pidiendo. Por ejemplo, el caso de 45. ¿Cuáles son los factores de 45? ¿Cómo lo podemos hacer? A mí me encanta rayar todo. Esto no es rayar. Por eso le digo al niño, rayen todo. Tenemos el 1. En realidad el 1 no se considera factor porque 1 es factor de todo. Cuando lo vemos como para la factorización prima se ve como divisor. El 1 es el divisor universal de todo número, más no factor universal porque al hacer una factorización prima el 1 no entra en ninguna parte porque todo número, al ser un elemento neutro en la multiplicación, no me permite hacer mucho. Así que vamos a sacar el 1 como factor, solamente lo vamos a dejar como divisor. Pero sabemos que son el 45, el 9, el 5, el 3, el 35, el 3, y no sé si me queda alguno en el tintero. 3 por 5, 15, 1, 3 por 3, no, me pasé aquí, no es 45. ¿Por qué coloqué 35? No es 35, amigos. No es 35, niños, 15. En mi cabeza coloqué 15, pero no sé por qué escribí 45. El 35. Si tengo memoria, no hay más números. Entonces sería, ordenadamente, el 3, el 5, el 9, el 15 y el 45 serían los factores del número 45. Vamos a hacer uno con más chiquitito, porque esto es un recordatorio más que mal. Entonces factores son todos números que al minuto de multiplicarlos, no necesariamente extremos, yo multiplico uno con el otro. 45, el último siempre lo vamos a multiplicar por 1 y me tiene que dar, y aquí ya empiezo a multiplicar extremos. 3 por 15 es 45 y 5 por 9, 45. Estos son los extremos que siempre. Y el último,
que es el mismo factor que está ahí, es el mismo factor que me están pidiendo, ese siempre lo vamos a multiplicar por 1. Los demás vamos a multiplicar los extremos y después me dieron los números. Vamos a buscar uno más pequeñito. Factores de 16. Sabemos que 1 por 16, tenemos el 16, tenemos el 2 por 8, tenemos el 4 por 4. Aquí, ¿qué particularidad hay? Que no es necesario colocar los 2 4, solamente coloco 1. Entonces coloco. Dijimos que el 1 no lo íbamos a colocar. Coloco 2, el 4, el 8 y el 16. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a multiplicar los extremos. Dijimos que el último, lo íbamos a multiplicar al tiro por 1. Y de ahí multiplicamos los extremos. 2 por 8, 16. Y ustedes me dicen, pero aquí no tiene extremos. Al no tener extremos, lo que se hace es que se multiplica 2 veces por sí mismo. Entonces se coloca 4 por 4. Y 4 por 4 sabemos que es 16. Cuando no tiene un extremo, quiere decir que ese número se multiplica por sí mismo. Entonces automáticamente lo dejamos que se multiplica 4 por 4. Otro ejemplo que tenemos es al factorizar 25. Tenemos el 5 y el 25. Dijimos que el último número lo íbamos a multiplicar por 1 y este se nos quedó solito. Como queda solito, tenemos que multiplicarlo por sí mismo porque sabemos que 5 por 5 es 25. Ya está, eso es lo que es una factorización. Vamos ahora a los números primos y a los números compuestos. Esto es más rápido y más simple. Ya la hemos visto. Y esto es súper importante porque hay que tener claro cuáles son los números primos. Vamos a colocar, me faltó algo que borrar. Primos y compuestos. Los números primos y compuestos, los primos son todos aquellos que no tienen más multiplicación o no se pueden dividir en realidad por más número que no sea el 1 o sí mismo. ¿Qué sería? Recordemos que el 1 no es considerado primo, pero sí es considerado primo el 2, el 3, el 5, el 7. Ya si estuviese en una sala de clases rápidamente habrían dicho ¡el 9! Créanme, pasa. Y el 9 no es un número primo. Vamos a ver las características de esto. Esto no se puede multiplicar más que 2 por 1. Este, 3 por 1. Perdón, no multiplicar, dividir. Vamos a cambiar ahí el símbolo. Aquí, 5 dividido 1, o 1 dividido 5, no tienen más. Aquí, 7 dividido 1, o, perdón, 7 dividido 1. No hay más divisores que esos dos. Sin embargo, este es en el caso de los números primos. Pero en el caso de los compuestos, tenemos que ellos pueden dividirse por más de un número. Por ejemplo, el 4, 6, el 8, 9. Esto yo lo puedo dividir, puedo colocar 4 dividido 1, 4 dividido 2, 6 dividido 1, 6 dividido 2, 6 dividido 3, incluso 6 dividido 6. Acá también no pasa más. 8 dividido 1, 8 dividido 8, 8 dividido 4, 8 dividido 2. Acá 9 dividido 1, 9 dividido 9, 9 dividido 3 y hasta ahí. Siempre en los compuestos voy a tener más de 2 porque aquí todavía me falta el 4 dividido 4. En cambio aquí solo voy a tener 2, el 2 dividido 1 y el 2 dividido 2.
Acá el 3 dividido 1, 3 dividido 3, 3 dividido 5 dividido 1, 5 dividido 5, 7 dividido 1 y 7 dividido 7. No hay más. Solo se van a presentar dos parejas de divisores. Mientras que en los compuestos siempre voy a tener un mínimo de 3. El mínimo que voy a tener en un número compuesto siempre va a ser de 3 números. Coincide que todos los números compuestos son múltiplos de un número primo. Por ejemplo, el 2, el 6 y el 8 son múltiplos de 2. El 8 es el 4 y el 8. Claro, el 4, el 6 y el 8 son múltiplos de 2. El 9 es múltiplo de 3. Y así sucesivamente vamos a ir encontrando. Siempre los números compuestos son múltiplos de algún número primo. Eso lo tenemos que tener súper claro. Y por último, la última patita, esta yo creo a veces es la más complicada, la más compleja, pero no la imposible. Nunca es imposible. Que es la factorización prima. Pienso, para mí lo fue en el colegio, por eso les digo. Factorización prima. Factorizar ya sabemos que es un factor, que es buscar los números que al ser multiplicados me entreguen un producto final, un múltiplo específico. Pero en este caso la factorización prima es eso mismo, buscar números que al multiplicarlo me lleguen a un valor final, pero este final tiene que quedar, aunque sean 7, pero sean solo números primos. Por ejemplo, vamos a colocar 120. Muchos van a decir, los niños, no ustedes papá. Los niños van a decir, ay, la tía ya se volvió loca. Sí, me encanta volverme loca, a veces. Esto puede ser 120, lo vamos a colocar. Ya, voy a hacerlo relativamente simple. 6 por 20. Todavía son dos números compuestos. Estos entre sí se están multiplicando. Recordemos que 6 por 20 es 120. Ambos son números compuestos, por lo tanto, y me está pidiendo que sea factorización prima. Tengo que llegar a los números pequeñitos primos que al multiplicarlos entre ellos me den 120. Vamos a seguir. Ambos se pueden volver a factorizar, pero me toco aquí con el 6, que el 6 al tiro no tengo otra opción, que me queda ya en dos números primos. Por 4 por 5. Primo, primo, compuesto, primo. Todavía me queda un número compuesto. ¿Qué hago cuando tengo casi puros primos y uno solo me queda compuesto? Los números primos los bajo. No me olvido colocar el signo de multiplicación. Y el compuesto ya lo tengo que seguir descomponiendo. En este caso me quedaría 2 por 2. Y la factorización prima de 120 sería 2 por 3 por 2 por 2 por 5. Y eso sería factorizar de manera prima un número. Un número compuesto, descomponerlo de tal manera que me quede en sus números más pequeños, en los números que ya no se pueden, no tienen más divisores que 1 y sí mismo. Espero les haya gustado. No nos queda nada por hoy. No, eso era lo del día de hoy. Paciencia, cuídense, que es lo principal. Para mí es lo más importante. Yo apenas salgo, si salgo a comprar es mucho. Tengo súper claro que Independencia está en cuarentena más encima, así que es poco lo que los dejan salir. Pero espero que se encuentren súper bien. Lo más importante es la salud. Hagan esto. Les voy a mandar con esto una guía para que la puedan resolver. Y recuerden, ahora las clases van a ser lunes, martes y viernes. Si alguno de esos días justo coincide con que era un día de clases feriado, lo voy a respetar como tal, que como sucede este viernes, que este viernes es feriado. Va a haber evaluación, como les nombré, como les mencioné al comienzo. Evaluaciones que va a depender de ustedes hacerlo. No es obligatorio, no voy a forzar a nadie. Va a depender de ustedes el querer aprender, y no hablo de ustedes papás.
hablo de los niños, porque no son niños de primero básico que hay que estar encima de ellos. Son niños de sexto básico que son capaces y son autovalientes, capaces de desarrollar su aprendizaje solos. Piensen que es como si estuvieran en el colegio. En el colegio no dependen de los papás para poder hacer las tareas. No dependen del papá, de la mamá, del tío, de la abuelita para que les enseñe a hacer tal o cual cosa. En el colegio piden primero ayuda a su compañero y después nos piden ayuda a nosotros, porque en muchas ocasiones es así, si hay que ser súper realista. En muchas ocasiones es así. Primero le preguntan al compañero y cuando ya lo del compañero no les quedó claro, nos preguntan a nosotros. Y cuando ya todo eso no les ha quedado claro, en la casa piden ayuda. Pero eso es en la tarde. Piénsenlo como una rutina de colegio. No se levanten a las 8:15 para estar en el colegio, pero levántense en un horario que puedan resolverlo en 45 minutos. Ver una clase, hacer la guía en 45 minutos, tener 15 minutos de descanso y volver a la siguiente clase. Háganse el horario de la clase y se van a dar cuenta que ni siquiera piensen, orientación no lo voy a hacer, tecnología tampoco. Me encantaría hacer una tecnología que lo tengo pensado, pero no, ya tengo harto trabajo con matemáticas. Así que no se preocupen. Estén bien, cuídense y un saludo grande a todos y espero que se encuentren bien. Descansen.